Gracias por estar conectados una vez más a este ciclo de Conectando Ideas y Personas que organiza el Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Luciana Micha, yo soy la directora de este genial, increíble grupo humano y grupo de investigadores que día a día se esfuerzan para seguir conectando ideas, personas, visiones, miradas diferentes, enfoques diferentes de esta realidad que se nos ve como incierta, pero muchas veces desde la academia y desde la ciencia podemos encontrar algunos puntos de contacto para dar algunas respuestas a esta incertidumbre. Hoy es 24 de septiembre del 2020, estamos en Buenos Aires a las 18 horas, seguimos en un ambiente de pandemia y en cuarentena o aislamiento social obligatorio y preventivo. No los quiero desanimar, pero nuestros miembros y colaboradores del CEPI en Europa volvieron a tener cuarentena, así que nosotros volvamos a reforzar todo lo que tenemos para seguir estando en casa, pero por lo menos conectados desde la virtualidad. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial, nos honra con su presencia el doctor Tocatlián. Él nunca había estado con nosotros en el CEPI y es un placer poder contar con su mirada, con su visión y con su análisis, y obviamente agradecer su tiempo y el espacio que nos da para poder dialogar no solo con nosotros, sino con toda la comunidad del CEPI sobre cuestiones muy importantes que tienen que ver con la creciente bipolaridad entre China y Estados Unidos. Así que hoy va a estar moderando esta sesión los tres coordinadores del Observatorio de Asuntos de Defensa y Seguridad del CEPI. Ellos son Damián Gariglio, Melina Touros y Alejo Sánchez Picard. Ellos van a ser los que van a presentar al doctor Tocatlián, van a moderar. Ustedes saben que nosotros a través del chat podemos y recibimos las preguntas que ustedes quieren hacerle al doctor o los comentarios que les gustaría hacer durante y post esta reunión, y con gusto nosotros les vamos a dar el micrófono o el espacio a través de nosotros para poder hacerle llegar al doctor sus comentarios, sus sugerencias, sus reflexiones y también sus preguntas. Sin más, ustedes saben que esta charla va a estar grabada, estamos también grabando por Facebook Live y va a estar grabada y publicada a partir de mañana en todas las redes del CEPI y a través de nuestra página web, que los coordinadores van a estar poniéndolos a través del chat para que ustedes lo tengan y puedan ver no solo las charlas anteriores, sino las notas y las investigaciones de todos nuestros miembros. Durante la charla vamos a pedirles que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para tener una mayor conectividad, y después, obviamente, cuando nuestro invitado esté en la sesión de preguntas, ahí vamos a poder abrir las cámaras y los micrófonos para poder tener mejor diálogo y tener un ida y vuelta mucho más coordinado y dinámico. Muchísimas gracias por estar acá. Esperemos que este granito de arena que pone el CEPI conjuntamente con nuestros invitados, como hoy el doctor Tocatlián, nos sirva para poder en un momento de pausa hacer reflexiones en torno a nuestra realidad, tanto argentina, latinoamericana como mundial. Sin más, le dejo al coordinador del Observatorio de Defensa y Seguridad, Damián Gariglio, para que él haga la presentación formal del doctor. Desde mi persona, muchísimas gracias, doctor, por estar acá. Para mí es un lujo que nos acompañe esta tarde a toda la comunidad del CEPI. Damián. Buenas tardes, doctor Tocatlián. Como coordinadores del Observatorio de Defensa y Seguridad, agradecemos que haya participado en este espacio. El doctor va a exponer sobre las amenazas de la creciente bipolaridad de China y Estados Unidos desde un posicionamiento argentino y latinoamericano. El doctor Tocatlián es sociólogo argentino con una maestría y doctorado en Relaciones Internacionales en la Johns Hopkins University School en Washington. Vivió 18 años en Colombia, donde fue profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Fue cofundador y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes en Bogotá. Es el actual vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, donde se desempeña como profesor investigador plenario. Así que bueno, le damos la bienvenida y le paso la palabra al otro cocoordinador, Alejo Sánchez Picard.
Alejo, ¿estás ahí? Bueno, le paso la palabra a Melina Turús, que es la otra coordinadora del observatorio. Ahí estoy, Damián. Ahí estás. Sí, muy buenas tardes a todos. Es un honor y muchísimas gracias al CEPI por organizar y permitir tener una persona con el tamaño y la importancia que tiene el doctor con respecto a los pensamientos y a las conclusiones que se pueden llegar a arribar y el posicionamiento en este sentido de lo que es la bipolaridad creciente, China, Estados Unidos, y cómo nos posicionamos y cómo se posiciona la región en este contexto. Cuando estamos ideando la actividad, la primera persona que se nos ocurrió fue decir, ok, vamos a pensar, y dijimos, hay que tratar de conseguir al doctor Tocatrián, porque es uno de los pensadores más influyentes en el medio, y las conclusiones que él arriba son interesantes siempre analizarlas en ese sentido. El desafío que nos proponemos en el armado de este encuentro, que es hoy y mañana, que mañana hay otros participantes, es encontrar conclusiones que nos permitan arribar posicionamientos y escenarios que trae esta bipolaridad. Sin más para decir, le paso la palabra al doctor, dispone del tiempo para su presentación y estamos abiertos a las preguntas del público. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias al CEPI, al Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA. Para mí es un gusto acompañarlos en este ciclo y espero que tengamos un interesante intercambio. Permítanme una breve introducción más genérica respecto a lo que un gran estudioso de las relaciones internacionales, Robert Cox, remarcaba como importante, como signo de preámbulo. Y él afirmaba algo muy sencillo, pero que siempre es bueno aclararlo, que la perspectiva cuenta. Es decir, desde donde se vean, desde donde se analicen, cómo se analicen, para qué se analicen los asuntos internacionales, obviamente tienen una gravitación singular. Probablemente si aquí estuviera alguien formado en Derecho Internacional o en Economía Internacional, enfatizaría un conjunto de elementos muy específicos en cuanto a la relación entre China y Estados Unidos y su impacto en América Latina y Argentina. Pero si alguien proviene más de la formación de política internacional, como es mi caso, pues obviamente tendré en cuenta esos factores económicos, esos elementos jurídicos, etcétera, pero trataré de hacer una lectura más desde el ángulo de la política internacional. Si uno estuviera en el sudeste de Asia y viera esta pugna creciente entre Estados Unidos y China, o estuviera en el corazón de Europa, estuviera aún en África, también miraría esta relación con unos lentes muy específicos respecto al impacto, el efecto, las consecuencias de esta relación. Yo trataré de tener una mirada más latinoamericana, es decir, me sentaré en América Latina y me sentaré en nuestra realidad para hacer una lectura de esa situación entre Estados Unidos y China. Probablemente, repito, si estuviera en otro ámbito geográfico o si estuviera en Estados Unidos y China, miraría la relación bilateral con otros lentes, con otros datos, con otros elementos. Y finalmente uno puede ver este tema u otros con un sentido muy concreto respecto a, bueno, qué condiciones facilitan el status quo, qué elementos conducen a la condición de permanencia de esta rivalidad, o uno puede también observar
la relación entre Estados Unidos y China con un lente mucho más crítico, y esto es de qué modo desde América Latina y desde Argentina se puede incidir para tratar de que los efectos de esta creciente pugnacidad puedan eludirse en términos de los elementos negativos o puedan aprovecharse en términos de aquellos que son potencialmente benéficos para la región. Entonces, digamos, ese punto de partida me parece importante señalar. Yendo al tema mucho más específicamente, estamos frente a una relación que tiene algunas novedades en términos de lo que hemos conocido históricamente respecto a las competencias, las luchas, las pugnas entre las grandes potencias. Yo marcaría tres, podríamos agregar otros factores, pero yo remarcaría tres con mucha insistencia. La primera es que esto que la literatura ha trabajado mucho, y son los procesos de transición de poder, que además no son solo transición de poder, es transición de prestigio, de poder, de influencia. Bueno, los que hemos estudiado de manera más sistemática estos momentos, estos cortes históricos, particularmente en los últimos 5 siglos, vamos a ver que estas transiciones de poder se dieron esencialmente en el seno de Occidente. Y por lo tanto teníamos un conjunto de protagonistas y un conjunto de conductas y un conjunto de tradiciones culturales, civilizacionales, que nos marcaban de una manera muy clara el lente mediante el cual podíamos ver esta relación, y si bien no estábamos, por supuesto, en el centro de la disputa entre las potencias emergentes y las potencias declinantes, sí podíamos leer muy bien, sí podíamos comprender mejor muchas de las disyuntivas y los dilemas que generaban esas transiciones de poder. Ahora estamos en una transición de poder entre Occidente y Oriente, y particularmente una mutación de poder de Estados Unidos a China. Y este me parece que es un elemento obvio, pero siempre a tener en cuenta por nuestras ausencias, por nuestros vacíos, por todo lo que no sabemos cultural, civilizacionalmente sobre China, sobre su historia, sobre sus tradiciones en política exterior, sobre sus comportamientos, etc. Entonces, señalo que esta transición de poder es mucho más exigente para el que la mira, el que la analiza, la investiga, la estudia, puesto que estamos ante una situación que por lo menos, repito, en los últimos siglos no habíamos tenido. Una mutación significativa de poder de Occidente hacia Oriente. Otro elemento que marca esta transición de poder es que las anteriores que conocimos, y teníamos en muchas de estas transiciones, se dirimieron en confrontaciones, en guerras, en grandes guerras, teníamos un dispositivo muy claro respecto a analizar los arsenales militares, los dispositivos, los espacios de pugna, la búsqueda de influencia, etcétera, etcétera, de los principales protagonistas. Y por supuesto el recurso militar, además del material, siempre fue esencial. Bueno, esta es una transición de poder con armas de destrucción masiva. No habíamos tenido una transición de poder propiamente dicha con esta condición. Tuvimos una disputa estratégica entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero no una transición de poder. Y en consecuencia, el tema de esta transición, de entender los componentes que pueden dinamizar la confrontación o que pueden moderar la confrontación, se vuelve mucho más importante. Porque estamos con una capacidad nuclear acumulada por el sistema internacional, unas 18.000 ojivas nucleares, que si miramos la capacidad de destrucción que tienen,
reflejan aproximadamente 1 millón de bombas como las lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, estamos en una transición de poder en un contexto en el cual el eventual recurso al componente nuclear tendría efectos devastadores planetarios. Y por lo tanto, repito, cómo se maneje esta transición de poder pasa a ser muy relevante. Y el tercer elemento que también significa una novedad relativa, por supuesto, no tan fuerte como las otras dos que acabo de señalar, pero hoy con una gravitación mucho mayor que el pasado, es que se da en un contexto en que hay actores no estatales con grandes atributos de poder. Esto es, normalmente se utiliza el término multipolaridad para hablar de la existencia de múltiples polos en el sistema internacional, y cómo se combinan y cómo son las estrategias y cómo son las coaliciones eventuales, pero yo creo que ese término hoy no nos refleja tan profundamente como la necesidad de incorporar, repito, actores no estatales en nuestro cálculo. Y por eso uno más bien podría hablar de una suerte de pluripolaridad. Y cuando hablo de pluripolaridad, lo que quiero decir es que hay un conjunto de actores no estatales de enorme poder y de enorme incidencia en la transición de poder. Argentina acaba de cerrar un acuerdo con los bonistas privados. Bueno, si uno mira los activos de BlackRock, la principal contraparte en la negociación que tuvo Argentina, los activos generales de BlackRock son el equivalente a 18 productos brutos argentinos. El peso de un actor de esta naturaleza en el sistema internacional, su influencia, su capacidad de incidencia, es notabilísima. Y por lo tanto, cuando veamos esta transición de poder entre dos estados, nunca nos olvidemos, no solamente que estamos en una transición que implica una novedad civilizacional, sino que también implica una novedad en términos de la capacidad de destrucción dentro del sistema y a su turno con poderes no estatales de enorme gravitación e influencia. Dicho lo anterior, entonces, hay algo que más o menos vemos, escuchamos, leemos muy frecuentemente y tiene que ver, en esencia, con el uso de recuperar algunos elementos del pasado para comprender esta transición de poder. Lo más usual que encontramos en los debates en el país, pero fuera del país también, por supuesto, es señalar que estamos en lo que muchos llaman la Segunda Guerra Fría. Esto es una equiparación casi mimética con lo que fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Si hay algo que yo quiero recalcar hoy, por supuesto abierto a debate y a intercambio, es que me parece que ese es un tipo de enfoque que nos desenfoca respecto a la relación entre China y Estados Unidos. La relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en realidad, fue una disputa entre dos modelos totalmente diferentes, social, económica y políticamente. Era una confrontación integral. Esta confrontación integral, a su turno, tenía una serie de indicadores que tomábamos en aquel contexto como una métrica de la intensidad de la disputa a través, por ejemplo, de los presupuestos militares, del dispositivo nuclear, de las ojivas nucleares en disposición de uno y otro,
la capacidad de destrucción mutua que tuvieron, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, en última instancia, una de las métricas esenciales para ver esa disputa y luego cómo se reproducía en diferentes espacios geopolíticos, era la clave militar. A su turno, esta era una relación, la de Estados Unidos y la Unión Soviética, muy baja en términos de otros tipos de vinculaciones, ya sea vinculaciones culturales o particularmente vinculaciones económicas. En el año de mayor intercambio entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que fue el año 1979, el total del comercio bilateral alcanzó los 4.500 millones de dólares. Y en promedio, previo y a posteriori de esta relación, los vínculos comerciales no superaban los 1.800 millones de dólares anuales. Esto es, el nivel de interconexión comercial, económica, entre estas dos grandes potencias era, si lo miramos al día de hoy, bajísimo, prácticamente nulo. Estas dos grandes potencias también pugnaban, primero trataban de afirmarse en sus áreas de influencia naturales, y además llevaban sus pugnas a lo que entonces era el tercer mundo, y a través de guerras por encargo, las proxy wars, a través del cambio de régimen, a través de diferentes mecanismos, buscaban las adhesiones, en muchos casos forzadas, forzosas, en la mayoría de los casos de manera violenta, por lo menos en el tercer mundo, para buscar esa adhesión, ese acompañamiento a sus proyectos respectivos. La relación entre China y Estados Unidos no tiene nada que ver con esto. No nos ayuda mucho el mirar con ese lente esta realidad. En primer lugar, porque si vamos al campo tradicional, esto es, hay dos modelos diametralmente opuestos, categóricamente enfrentados. Bueno, yo creo que no. Sin lugar a dudas, las reformas que inicia Deng Xiaoping en el 78 procuraron modernizar el socialismo, pero el resultado de ese proyecto de modernización fue instaurar un tipo de capitalismo en China. Un capitalismo con un gran rol del Estado, con un control político muy firme de un partido político y una organización piramidal muy bien elaborada, pero de ninguna manera tenemos dos modelos antitéticos. En los años finales de los 70, principios de los 80, el 76% de los altos cargos en China, el 76% de los altos cargos en China eran del partido, de los trabajadores y de miembros de las Fuerzas Armadas. Y aproximadamente el 15% de los altos mandos del Estado chino en 1980, el 15% apenas si tenía educación primaria terminada. Desde el 2013 a la fecha, aproximadamente el 53% de los altos cargos del Estado en China están en manos de profesionales y empresarios. Y el 44% de los altos cargos en China son personas que cumplieron una formación total universitaria.
Esto es, estamos hablando de una estructura institucional, política, social, que poco tiene que ver con la revolución campesina original, que poco tiene que ver con aquel proyecto socialista. Y que por lo tanto, en realidad, es una contracara singular, sin duda, pero que no tiene la contextura de lo que fue la pugna entre Moscú y Washington durante la Guerra Fría. Cuando uno mira, dice, bueno, bajemos a lo que más se miraba antes en la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las armas, capacidad militar. Bueno, uno hoy encuentra, a fecha marzo 2020, que Estados Unidos tiene aproximadamente 5.800 ojivas nucleares y que China tiene solamente 320 ojivas nucleares. Y ha tenido este porcentaje nuclear por varios lustros. En gran medida porque nunca trató de entrar en una carrera armamentista con Estados Unidos como sí hizo la Unión Soviética. En gran medida porque el lugar que se le asigna defensivo y disuasivo al arma nuclear es distinto al que tenía la Unión Soviética con Estados Unidos. Y Estados Unidos con la Unión Soviética, por supuesto. En consecuencia, esa métrica, si la miramos así a simple vista, nos indica una disparidad a favor de los Estados Unidos elocuente. Pero si le sumamos a eso los presupuestos de defensa, vamos a ver que el desnivel es enorme. Si uno toma con datos del 2019 los presupuestos de defensa de Estados Unidos, de sus socios de la OTAN, de la India, adversario clásico de China, más de todos los países de la cuenca del Pacífico estrechamente alineados con los Estados Unidos, el presupuesto total fue de 1.1 billón de dólares. O en nomenclatura anglosajona, 1.1 trillón de dólares. El presupuesto total de defensa del año pasado de China fueron 181.000 millones. Y ha venido creciendo, sin duda. Y se ha venido modernizando, sin duda, la Fuerza Armada y particularmente la Fuerza Naval china. Pero aún así, si me centro en el tema militar, no me da elementos de juicio para entender esta transición de poder, porque el desnivel a favor de los Estados Unidos, bueno, es rotundo, es categórico. Ahora bien, si yo miro la relación en distintos ámbitos, el cultural y el económico, por ejemplo, bueno, ahí me empiezo a dar cuenta de una naturaleza un poco más compleja de esta relación. El comercio bilateral, en el año más alto, que fue 2018, después vino lo que se llama la guerra comercial de los aranceles impuestos por Trump, particularmente en el 2019. En el año 2018, el total del comercio bilateral fueron 630.000 millones de dólares. 630.000 millones de dólares. Si uno mira las inversiones, el total acumulado de inversiones chinas en Estados Unidos entre 1990 y el año 2019 fueron 150.000 millones de dólares. Y el total acumulado de las inversiones de Estados Unidos en China en ese mismo periodo, 1990-2019, fueron 284.000 millones de dólares. Esto es, hay una relación estrecha, comercial, económica, financiera, muy fuerte entre estos dos países,
que nada tiene que ver con la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero además tiene otros agregados que son muy importantes. El total de las remesas de chinos, descendientes de chinos, que viven en Estados Unidos a China en el año 2019 fueron 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares de remesas. Pero más aún, cuando uno va a ver el mapa y los datos de los extranjeros que se educan en Estados Unidos, el año pasado se educaron en Estados Unidos aproximadamente 1.095.000 extranjeros. 1.095.000 extranjeros. De ese total, 370.000 eran chinos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, en esencia, que esta es una relación de rivalidad. Por supuesto que sí. No hay duda que sí. Pero tiene la particularidad de combinar rivalidad e interdependencia. Es decir, hay estrechos vínculos que son costosos de romper para ambas partes. Entonces, con este telón de fondo, a lo que me refiero es que entonces tenemos que estudiar qué es lo que pasó con esta relación. Que repito, no tuvo antes los contornos de la Guerra Fría y no tiene hoy los contornos de la Guerra Fría a pesar de la pandemia. Y reitero y subrayo, ese es un lente fácil de tomar prestado una experiencia histórica y trasladarlo a una realidad que no tiene esos mismos componentes. Y que por lo tanto, si yo voy a hacer un diagnóstico primero riguroso, académico, conceptual, analítico, pero si también quiero hacer un diagnóstico político, me voy a equivocar de cabo a rabo si creo que trasladando aquel modelo a esta realidad, entiendo lo que está pasando. ¿Y qué es lo que sí señalo, a mi modo de ver, que sí ha estado pasando? La relación entre Estados Unidos y China, e insistiré también en esto, que requiere verse de las dos caras, del lado estadounidense y del lado chino. Mirar solo a Washington no alcanza, hay que mirar también qué pasa en China. Ha atravesado aproximadamente, pongo como hito, los atentados de las Torres Gemelas, 2001, ha atravesado por dos fases. La primera fase que uno puede identificar de esta relación, por el lado de los Estados Unidos, tiene mucho que ver con la administración Bush, las dos administraciones de Bush, y la primera administración de Obama. Si uno toma esos 12 años, va a encontrar relativos elementos constantes. Y esos elementos constantes, repito, tienen la peculiaridad de haber combinado competencia y colaboración. Es decir, de la misma manera que había y hay una competencia estratégica entre los dos, visto desde Washington, también había espacios de colaboración, de cooperación, ámbitos en los cuales había no solamente diálogo, sino acuerdo con China. Este modelo, que nunca fue equilibrado, no es que había 50%, entre comillas, de competencia y 50% de colaboración. Por supuesto que no, por supuesto que era desnivelado, pero que combinaba ambos elementos.
empieza a modificarse muy lentamente con el segundo Obama, preservando aquellos elementos de colaboración, pero ampliando los elementos de competencia. Y repito que es el segundo Obama, con una estrategia mixta. ¿Qué tiene que ver esta estrategia mixta? Tiene que ver que, por un lado, Obama anuncia la estrategia pivote, que, puesto de alguna manera, es cercar militarmente, vía sus alianzas en la cuenca del Pacífico, a China. Lo anuncia en Australia, de hecho. Y por otro lado, el Tratado Transpacífico, que estaba armado de tal manera que Washington lo lideraba, junto con sus socios de la cuenca del Pacífico, en aquel caso incluyendo países de la cuenca del Pacífico de América Latina, como Chile, y que no incluía en las negociaciones originales a China, porque se trataba ya no solamente de contener militarmente, sino de rodear económicamente a China y reforzar la posición relativa de los Estados Unidos. Por su parte, China, con Hu Jintao, lo que inicia es un proceso gradual de elevación de su perfil internacional, bajo una nota de gran cautela, pero comenzando un despliegue particularmente muy notorio en materia económica y en materia de inversiones. Y empieza este despliegue, repito, cauteloso, y tiene distintos escenarios de proyección, entre otros a América Latina, y entre otros África también. Y una presencia china que se va expandiendo a su turno mientras Estados Unidos está concentrado en la guerra contra el terrorismo, y China con sus recursos, su capacidad de absorber en momentos de altos precios de los commodities las importaciones que hace China desde los países del sur global, y va a su turno en una segunda fase incrementando sus inversiones directas en los países, ya no solamente incrementando el comercio. Y no solamente eso, sino buscando un instrumento como los swaps. Argentina conoció uno con Cristina Fernández de Kirchner, después Macri aumentó de hecho ese swap. Entonces, esta relación se encuentra con elementos mixtos que reflejan una creciente competitividad, pero preservando elementos de colaboración. Todo cambia en Estados Unidos, pero también en China. Xi Jinping no es Hu Jintao. No es un ascenso cauteloso. No es alguien que trata de estar por un periodo determinado con mandatos limitados. Logró en el 2018, como ustedes saben, vía una reforma, la posibilidad de reelección permanente. Es decir, estamos frente a un proyecto mucho más decisivo, un proyecto incluso más audaz, con la cautela general de China, pero más asertivo que en el pasado. Una China que siente que es la etapa de lo que ellos mismos denominan rejuvenecimiento, es decir, una China que ya eleva su cabeza y se proyecta con mayor certidumbre, tranquilidad. Por supuesto, sin tratar de irritar a Occidente y en particular a los Estados Unidos. Y del lado de Estados Unidos aparece Trump, que refleja a su turno que mientras el ascenso chino se vuelve más asertivo, el declive estadounidense se vuelve cada vez más agresivo. E inicia todo este conjunto de prácticas frente a China,
la guerra comercial, la guerra tecnológica, en realidad la guerra geopolítica con China, de una manera cada vez más elocuente y más categórica. Termino, porque ya me he pasado, y ni siquiera he hablado de América Latina y Argentina. Termino diciendo, ¿qué pasa con esta elección en Estados Unidos actualmente? ¿Qué es lo que esta elección nos puede mostrar? ¿Qué es lo que se refleja en esta contienda? En esta contienda lo que hay, a mi modo de ver, por lo menos desde el lado de los Estados Unidos, en este caso, es si se va a elevar los niveles de rivalidad o no se va a elevar los niveles de rivalidad. Trump está apostando a eso, mucho más claramente que Biden. Pero Biden no es una paloma en relación a China si uno ve su programa, ni es alguien que esté dispuesto a recuperar aquel modus vivendi clásico que había tratado de desplegar en especial Obama en su segunda gestión. Y por lo tanto, puede ser una modalidad calibrada de rivalidad, pero no es que termina la rivalidad. Podemos tener una rivalidad aún más profunda o una rivalidad calibrada, pero no va a cambiar eso. Los componentes, por supuesto, van a ser distintos y los pesos que se le pueda dar en uno u otro caso a las coaliciones con los cercanos o al lugar del multilateralismo o a algunos socios o el papel de la diplomacia por sobre el músculo militar. Todos esos son elementos claves, sin duda alguna. Y son matices que siempre hay que tener en cuenta. Pero no la condición de rivalidad. Y lo otro que hay que mirar es la intensidad del desacople. Esto es, esta búsqueda de que vuelvan los capitales a los Estados Unidos. Esta búsqueda de incrementar más sanciones arancelarias o no. Manejar la relación con Estados Unidos, con China en materia económica. Va a ser uno de los tests más importantes. Esto es, si vamos a qué modelo de rivalidad y qué modelo de desacople de la interdependencia. Y lo que uno puede ver del lado chino, como contracara, es una perspectiva que busca disminuir la intensidad de la rivalidad hoy, y por otro lado también desacoplarse gradualmente de los Estados Unidos. Este es parte de un debate que está dándose en China en la actualidad. ¿Qué significa eso? ¿China va a decidir ahora competir en otras esferas con los Estados Unidos? En la esfera tecnológica, por ejemplo, en la esfera tecnológica, 2017, en el Congreso del Partido Comunista del 2017, Xi Jinping dijo, y hacia eso va cuando uno mira las inversiones chinas. En el año 2030, China tiene que ser la mayor potencia en materia de inteligencia artificial. Y las inversiones chinas van a núcleos centrales, fundamentales en materia de ciencia y tecnología. China, el yuan
como moneda de reserva de los bancos centrales en el mundo no es más del 2%. No existe el yuan como el dólar. China va a querer comenzar a poner sobre el tablero su capacidad financiera. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quiénes serán sus contrapartes? Entraremos no tanto en una guerra comercial ya declarada, sino en una guerra financiera. ¿Cómo será este ajuste? ¿Cómo mira el desacople China? ¿Lo mira igual que Occidente o lo mira con otros lentes y con otros propósitos? Termino entonces, y lamento haber tomado tanto tiempo y no poder hablar de América Latina y Argentina. Si quieren hacerme preguntas, me centro sobre eso. Esta es una relación que va a seguir marcada por los elementos que hacen a una transición de poder, de influencia y de prestigio. Esta es una relación cuyo componente de rivalidad va a prolongarse y habrá que ver con qué grados, de la misma manera que posiblemente no tengamos los mismos niveles de interdependencia mutua que se fueron generando por años. Si esto último, esta combinación peculiar de rivalidad e interdependencia, se incentiva, obviamente los efectos sobre las regiones, países, van a ser cada vez más significativas. En la etapa de colaboración y competencia a la que me referí antes, los dos mandatos de Bush, el primer mandato de Obama, parcialmente el segundo mandato de Obama, brindaron opciones y márgenes de acción a todo el sur global. En un escenario de rivalidad intensificada y de desacople cada vez más significativo, los caminos se van a tender a estrechar, las opciones se van a tender a reducir y las exigencias de uno y otro respecto a acompañarlos, a seguirlos, a alinearse, a comprometerse, seguramente van a ser cada vez más elocuentes. Muchas gracias. Bueno, arranco con una de las preguntas para el doctor Tocatlián. Mucho se habla de una coerción económica que ejerce... Sí. Hay una... ¿Escucha? Hay un ruido sonido, no sé si lo pueden solucionar. ¿Me logra escuchar ahí? A ver si lo podemos solucionar. ¿Me escucha bien ahí, doctor? Yo lo escucho a usted, pero hay una cosa que... retumbar sí, hay un permanente. Sonido audio que... Bueno, le hago la pregunta y vemos si la puede contestar. Se habla mucho de una coerción económica que ejerce China con sus inversiones. No, ¿es una coerción económica muy distinta a la que puede haber aplicado Estados Unidos en su historia o tiene sus propias particularidades? Bueno, en el sentido en que estamos hablando de grandes potencias, las grandes potencias tratan de proyectar su poder, su influencia, sus recursos, sus búsquedas de mercado, sus estilos de vinculación, de tal forma que sus beneficios sean crecientes. Yo diría que China presenta algunas novedades y algunas continuidades. Las continuidades son, repito, aquellas que marcan la condición de gran potencia y aquellas que son propias de aquellos que ascienden en el escenario internacional. Que de hecho
en general tratan de promover el libre comercio, las relaciones estrechas, etc. Y paradójicamente hoy China aparece como un amigo de la globalización y Estados Unidos aparece como alguien que es refractario al estado actual de la globalización, por lo menos la administración Trump en sus dichos. Ahora, China trae muchas particularidades que son de señalar. Tomemos la región. En el año 59 se creó el BID en América Latina y la idea era, a través del BID, cuya sede estaba en Washington, pero cuya presidencia era de un latinoamericano, esta era la convención, no está escrito, pero era el pacto político de la época, se entendía que un motor fundamental era la provisión de préstamos. A su turno, Estados Unidos tenía el Banco de Exportación e Importación, que era un aportante al despliegue de sus propios empresarios en el exterior, y por lo tanto el estímulo era básicamente en esa dirección, para facilitar, por supuesto, la llegada de capitales y las inversiones en áreas estratégicas en los países de América Latina. China combina un mecanismo peculiar que es haber creado el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, con un proyecto que para muchos países pasa a ser muy atractivo, máxime en épocas donde la interconexión, la capacidad logística y una serie de áreas vinculadas a la infraestructura son esenciales. Y acompaña eso por su propuesta de la iniciativa de la Ruta y de la Franja, que ya tiene 138 memorandos de entendimiento con igual número de países. Estos memorandos de entendimiento, que también se ciñen mucho al tema de infraestructura, acompañan al Banco Asiático y apuestan mucho al tema de la infraestructura. Tiene varios socios ya firmantes europeos: Italia, Austria, Suiza, Portugal. Y en América Latina ya hay 18 países que han firmado memorandos de entendimiento, y solamente por ahora 4 de los más grandes, o los más grandes, México, Colombia, Brasil y Argentina, no han firmado uno. Pero su modelo es un modelo vinculado a apostar por la infraestructura, y en un continente que lo requiere, seguramente va a ser muy apetecible. A esto se suma el interés de buscar inicialmente proyectos conjuntos regionales, lo cual fue una novedad, a mi modo de ver, bastante mal aprovechada. Cuando uno mira las reuniones iniciales de la CELAC con China, hubo una primera en la cual China anunció su disposición de tener grandes proyectos de inversión, uno puede decir exagerados, pero en aquel momento se hablaba de 200.000 millones de dólares, pero a ver cuáles eran los proyectos que traía América Latina. Bueno, fuimos incapaces de traer proyectos conjuntos. Es una cosa, pero llamativísima, es decir, es como si nadie pensara en cadenas de producción entre países, en líneas convergentes de proyectos, etc. Y con esto lo que quiero decir es que aun si China hubiera querido traer un modelo distinto, aquí hay un doble factor, el que empuja a China, que se comporta, repito, como una gran potencia,
pero en la medida en que el receptor se fractura, se fragmenta y opta por alternativas individuales, le facilita, de hecho, una penetración mayor a China. Las inversiones primeras de China en la región, cuando uno las va a ver, fueron muy negativas en materia medioambiental, en la mayoría de los países. Y ahora hay una disposición que tiene China a ser por lo menos más sensible en materia medioambiental. Justo en el momento en que Estados Unidos deja de ser un actor protagónico en materia medioambiental, con lo cual le abre el espacio a una China que viene de un modo menos predatorio a la región. Entonces, a lo que apunto con todo esto es que algunos elementos que hubieran podido ser mejor utilizados para, en el entendido de que se está lidiando con una gran potencia, hacerlo más en una clave de dinámica subregional o de dinámica regional, o cadenas concurrentes, proyectos concurrentes entre países, etc. Bueno, terminamos facilitándole a China su presencia en la región, a la cual, por ahora, a diferencia de África, donde además de llevar la inversión, llevaron a su propia población, masivamente de trabajadores chinos que arriban a muchos de los países y llevan a cabo varios de los proyectos, acá todavía no hemos visto del tamaño y de la manera en que se ha hecho en África. Pero me da la impresión que aquí hay actores de la sociedad civil mucho más activos y mucho más protagonistas, y hay sindicatos y hay organizaciones que van a tener, ojalá, la capacidad de resistencia a eso, porque en un mundo en el cual un país como Estados Unidos, o por lo menos durante Trump, pide unas convicciones ideológicas, y otro país como China lo que muestra es convicciones pragmáticas, bueno, al final del día cada vez va a ser más atractivo vincularse con China más que con Estados Unidos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Yo le quería volver a un término y que creo que es la base fundamental de lo que explica la relación entre China y Estados Unidos, que es la interdependencia. Usted explicó que va a haber un momento en esta relación que va a haber un desacople. En ese sentido, ¿cómo debe estar preparada la región para afrontar este momento y qué margen de acción tiene la región en este contexto? Con mayor interdependencia o con mayor desacople, el problema no es China ni Estados Unidos, es América Latina. El problema es nuestro. Yo encuentro que ambos, China y Estados Unidos, son fuerzas centrífugas para nosotros. En vez de llevarnos a mecanismos intrarregionales o de cooperación o de integración o de concertación, actuamos frente a uno y frente al otro de manera totalmente descoordinada, tratando de seguramente lograr algo en una región que, por otro lado, ha ido perdiendo gravitación internacional y a su turno cada vez es más vulnerable. Entonces, es una situación muy compleja en la cual, por supuesto, uno tiene que observar con detalle si esta interdependencia comienza a debilitarse y a desacoplarse, lo cual llevará
a que cada uno intente ser más autónomo y que cada uno necesite menos del otro, ergo las posibilidades de disputa crecen, no es que se reducen, crecen porque se necesitan menos. Y América Latina interactúa vis-a-vis ambos con una lógica o de sálvese quien pueda, o con una lógica de beneficios de corto plazo, bueno, vamos a terminar en lo que potencialmente podría ser una doble dependencia, tanto de Estados Unidos como de China. Entonces, el problema está mirado desde acá, o nuestra atención debiera estar puesta en la región y ver qué es lo que ha pasado, de una manera realista, razonable, cierta, certera, rigurosa. No es que estábamos todos hermanados, no es que antes hubo una idílica unidad latinoamericana, no es que la patria grande nos mancomunaba. Está bien, eso dejémoslo a la retórica. Siempre tuvimos niveles de fragmentación, siempre tuvimos momentos de auge de la integración y de debilitamiento de la integración. Esto ha sido nuestra historia desde la Guerra Fría hasta la fecha. Sin embargo, los niveles actuales de grieta, fisura, fractura son los más profundos. Y son los más costosos porque asumir los desafíos que genera una situación que, repito, puede combinar mayor rivalidad con mayor desacople y no tener un dispositivo regional más mancomunado, más interrelacionado, nos debilita individualmente. Es un dilema de prisionero que nos hemos creado creyendo que alguien puede salir beneficiado de esto. Así que atención a lo que pasa, por supuesto, y ver cuáles son los impactos. Pero por otro lado, yo diría que necesitamos una reflexión al menos conceptual y política de por qué hemos llegado a este grado de fractura en la región. Y tomando eso y tomando una pregunta que llegó del público, el hecho de cómo se puede pensar un proyecto común, que fue la UNASUR en su momento, o el Mercosur, ¿hay posibilidades de que esto sea refundado, de que se establezcan estos lazos regionales? O, como bien usted ha dicho, estamos condenados a estar fracturados, el sálvese que pueda cada país por su propia integridad y por sus propias decisiones. Yo diría que tenemos que ver otra vez las condiciones que llevaron al surgimiento de nuestros modelos de concertación, integración y cooperación, y de la misma manera observar aquellos que nos llevó a, en muchos casos, la destrucción de esas mismas instituciones. El Mercosur nació como un proyecto de una unión aduanera imperfecta, con la aspiración de ser una unión aduanera perfecta. El Mercosur llevaba varias décadas ya de estancamiento, y ahora nos encontramos con que los dos principales protagonistas, Argentina y Brasil, tienen miradas muy diferentes respecto al futuro, y al presente, por supuesto, pero frente al futuro. Y por lo tanto, miradas que dificultan que haya un eje central compartido como había sido históricamente, y que en todo caso nos lleva a
el impasse en que estamos hoy, en el cual se ha roto además el diálogo político y otros componentes de Mercosur también se han debilitado. ¿Dónde estuvo el problema? El problema es ideológico. El problema es que el Mercosur que siempre tuvimos en mente tácitamente tenía un modelo de desarrollo en mente, que era un modelo todavía industrial, o la aspiración de un modelo industrial, o la aspiración de lo que se llamó el neodesarrollismo en algún momento. Y hoy lo que tenemos son economías muy primarizadas, y por lo tanto los incentivos a integrarnos más no están tan presentes como en el pasado, porque cada uno requiere simplemente de su sector primario, agroexportador, y puede lograr sus ventajas singulares con X o Y contraparte. Y a su turno si hay un clivaje ideológico, y a su turno si hay un cambio de la correlación de fuerzas internas. El lugar que hoy tienen los militares en Brasil para nada coincide con el lugar que tienen los militares en la Argentina. Y la decisión brasileña de acompañar tan explícitamente a Washington, que no se veía desde los años 50, es también un hecho novedoso, y en consecuencia hay que mirar en todo ese conjunto de elementos económicos, políticos, ideológicos, sociales y militares para entender cómo se ha ido horadando la capacidad de entender el Mercosur como un instrumento estratégico de integración y de negociación. UNASUR fue una gran creación de la región, sin duda alguna. En esencia, nunca fue un proyecto de integración, sino de conservación. En esencia, lo que buscaba era que en América del Sur, los problemas emergentes en América del Sur, de distinta naturaleza, interna o bilateral, o que incluyera a distintos países de la región, bueno, se resolvieran diplomáticamente con los recursos de UNASUR, y a su vez crear diferentes consejos, el más importante, el Consejo Sudamericano de Defensa, como una forma de generar, por otro lado, confianza en un tema central. Yo no conozco muchas organizaciones creadas y destruidas por los propios gestores, en un lapso que no se extendió más allá de una década. Digo, fue suplantado por una cosa que se llama Prosur. Prosur es un grupo de WhatsApp, no es nada más que eso. No ha aportado nada a la región, ni siquiera cuando todos los gobiernos de Prosur estaban alineados ideológicamente. Entonces, destruimos algo para sustituirlo por algo que ni siquiera es servible. Creamos la CELAC como un ámbito distinto donde está toda América Latina y el Caribe, menos Estados Unidos y Canadá, para mejorar nuestra capacidad de diálogo político con el mundo árabe, con China, con Rusia, con la Unión Europea, aún con Estados Unidos. Hoy, la invocación de CELAC como un instrumento de aglutinación, como un instrumento que le da una voz unificada frente a otras regiones u otros actores poderosos, es tan silenciosa que nadie la invoca, ni la usa, ni la recupera, ni la incita. En la votación del caso del BID fue muy interesante porque hubo por varios años un grupo emblemático que aparecía en las principales referencias periodísticas y analíticas, que era la Alianza del Pacífico, es decir, los países que tenían economías más abiertas,
que miraban hacia el Pacífico, que tenían un acuerdo de vinculación entre ellas muy intenso, México, Perú, Colombia, Chile, los 4 de ellos con tratados de libre comercio con Estados Unidos. Ese dispositivo, en materia comercial, es realmente pobre. El total del comercio de México con Perú, Colombia y Chile combinado equivale al total del comercio que México tiene durante 20 días con Estados Unidos. El comercio de todo el año de México con Colombia, Perú y Chile equivale a 20 días del intercambio comercial con Estados Unidos. Y cuando apareció la elección del BID, resulta ser que Colombia apoyó directamente al candidato de los Estados Unidos de manera inmediata, Chile y México apostaron por la postergación y finalmente votaron por la abstención, Perú se mantuvo en silencio y el día de la votación también se abstuvo. Entonces uno dice, bueno, a ver, este es un instrumento que no funciona tanto comercialmente, digamos, está bien, es un sello que tiene más presentación, porque sus economías son más abiertas, porque fueron moldeadas por varios gobiernos, particularmente de derecha, durante un tiempo. Ok, perfecto. Bueno, comercialmente es poco relevante. Geopolíticamente es poco relevante. Entonces, a ver, y esto no es obra del imperio o de que hay un problema, que hay alguien digitando en el 7º piso del Departamento de Estado a ver cómo dividimos a los latinoamericanos. No, esto es de nuestra propia armadura. Entonces, si los mecanismos que tenemos los hemos ido vaciando, debilitando, deteriorando e inclusive desapareciendo, bueno, yo creo que tenemos que entender que es muy difícil entender el futuro de la relación entre Estados Unidos y China, los dilemas que genera, las encrucijadas que genera, los retos que genera, si no entendemos que tenemos nosotros en la región una dificultad suprema. Y esa dificultad suprema, creo yo, nos debilita, pero nos debe dar razonabilidad, en el sentido de empezar a razonar qué es lo que pasó, cómo llegamos acá. Yo he insistido recientemente en que si el multilateralismo, es decir, el multilateralismo, los acuerdos temáticos generales de muchos actores está debilitado, bueno, busquemos una suerte de minilateralismo, es decir, un multilateralismo de pequeños números. Juntemos 3 países que estemos de acuerdo en algo. Ejemplo, podemos tener una política concertada argentino, brasileña, uruguaya y chilena frente a la Antártida y el Atlántico Sur. Podemos pensar en algo en conjunto en ese tema. Podemos aprovechar que Argentina, Bolivia y Chile tienen la mayor cantidad de litio disponible y tener proyectos trilaterales con el sector privado y el sector público conjunto para aprovechar más eso, o no podemos quizá. Podemos tener programas de infraestructura combinados con 2, 3, 4 países. Podemos generar nuevas redes entre pocos respecto a ciertos aspectos o ciertas cuestiones fundamentales. Y quizá así, reconstruyendo minilateralmente relaciones, en algún momento se generen condiciones para volver a potenciar el multilateralismo, pero tal cual está hoy, yo diría que está muy herido, muy, muy herido.
Bueno, doctor, yo le quería preguntar, siguiendo esta corriente de geopolítica, de nuevos actores que han emergido en los últimos años, ¿qué rol pueden jugar las distintas potencias que hay actualmente, especialmente en la disputa entre Estados Unidos y China, especialmente en la región de América Latina? ¿Está usted pensando en Rusia? ¿Está pensando en...? Sí, exactamente. Ah, ok. Yo diría que son dos condiciones distintas las que remarcan la relación de China y Estados Unidos con la región y de otras potencias. En primer lugar, porque esta ha sido una zona en la cual históricamente la hegemonía de los Estados Unidos ha prevalecido. En algunos momentos más debilitada, en otros momentos menos debilitada. Y hay una proyección china que es inusitada para la historia de la región con China, pero es intensa. Y tiene una particularidad también que es muy importante, que la diferencia de la relación de la que hubo entre la Unión Soviética y América Latina. La relación entre la Unión Soviética y América Latina tenía, además, en el contexto de la Guerra Fría, además, en el contexto de una proyección de poder de los Estados Unidos, además de todo eso, tenía domésticamente un conjunto de actores con voluntad y capacidad de veto. Contra el comunismo, contra la Unión Soviética, y entonces los militares estaban contra la Unión Soviética, los empresarios estaban contra la Unión Soviética, había partidos políticos contra la Unión Soviética, había líderes, digo, había un montón de jugadores con capacidad de veto, de vetar a quien estuviera en el gobierno, de buscar una relación más estrecha con la Unión Soviética. Y es más, en algunos casos, una relación en exceso estrecha potencialmente con la Unión Soviética era casi una llamada a un golpe de Estado auspiciado la mayoría de las veces desde Estados Unidos. Bueno, la presencia de China en la región no tiene jugadores con voluntad o capacidad de veto. ¿Vetan los militares la adquisición de armas o los entrenamientos en cursos con China? Si bien son muy diminutos en comparación a los que sigue otorgando Estados Unidos. Y las ventas son inferiorísimas a las de a otras potencias de Occidente. No. Los empresarios dudan de venderle a China, de asociar sus proyectos de inversión con capitales chinos. No. ¿Hay algún partido político de izquierda o de derecha que sea antichino? No. ¿Hay líderes que ganan elecciones diciendo afuera China? No. Entonces, otra de las particularidades de la presencia de China y la proyección de China en la región es la aceptación de China. Ahora, ¿es lo mismo eso que la proyección rusa en la región? Yo diría que no, porque la proyección rusa, primero, históricamente no fue tan significativa, salvo en algunos casos particulares, Cuba en su momento. Es temáticamente importante para algunos casos, Venezuela hoy, pero no es una Rusia que viene con una billetera generosa, no es una Rusia que tenga la capacidad de llegar con lo que más tiene, que son venta de armas en una región que es la región del mundo que menos armas compra y menos le compra a Rusia. Viene con energía, mucha, su capacidad energética, particularmente nuclear, pero no ha logrado grandes avances en la región. Viene con algún tipo de comercio, con mucho expertise en el campo del gas. Viene con algunas inversiones específicas, pero no son ni del monto, ni de la envergadura, ni de la capacidad
que tienen las inversiones chinas. Ahora, tiene una capacidad de presencia geopolítica no irrelevante en el caso de Venezuela, sin duda. Europa la podemos llamar otra potencia, ¿no? En su conjunto. Ujú. La presencia europea en la región ha venido declinando, si uno la mira con una proyección histórica de los últimos 30 años. ¿Pero es importante Europa para la región? Yo sí creo que sí. Lo es porque, por ejemplo, sigue siendo de las regiones y del conjunto de países que más apuesta por la vigencia del multilateralismo, que es clave para nosotros, sigue creyendo y apostando por la democracia y los derechos humanos, que es clave para nosotros, sigue tratando de llegar a la región con inversiones productivas, más que para hacer operaciones especulativas de corto plazo. En fin, hay mucho que tiene Europa y hay muchos puentes que se pueden generar con Europa, pero son puentes que vienen desgastados, no por mala voluntad, sino porque cada uno tiene sus prioridades. Y Europa las tiene en su cercanía geográfica, en su Mediterráneo, en la relación difícil que tiene con Rusia, en el manejo de sus propios niveles de desintegración, como fue el ejemplo del Brexit. Pero una incidencia, una relación estrecha con Europa, yo creo que es algo que la región va a seguir procurando y necesitando. Ahora, dependiendo también qué es lo que sea eso. Pongo un ejemplo. Yo creo que el acuerdo Mercosur-Unión Europea no fue el mejor de los acuerdos. Y lo que estamos viendo ahora en Europa es una reacción al acuerdo muy llamativa, porque involucra la preocupación medioambiental, particularmente europea, pero también la preocupación agrícola, etcétera, etcétera. Entonces, el diálogo con Europa es un diálogo siempre complejo, como son otras relaciones complejas, pero dominadas por coyunturas y su agenda doméstica. En América Latina y en particular en Mercosur, no hemos vuelto a hablar del acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué va a pasar si esta propuesta francesa de colocar el medio ambiente en el corazón de la eventual ratificación o no del tratado prospera? Ya sabemos que Holanda y Austria se han pronunciado contra el acuerdo. Ya sabemos que Merkel ha dicho que Alemania tiene dudas. Y ya vimos un informe bastante grueso, 400 páginas, francés, sobre este tema, que carga las tintas, por supuesto, sobre Brasil. Ahora eso está generando en nosotros la necesidad de ver si repensamos cómo asumimos este tema, nos juntamos más, nos juntamos menos, volvemos a dialogar. Es llamativo. Y otra vez vuelvo a nosotros. Desapareció el debate en el país y en los 4 países del Mercosur sobre qué pasa con este acuerdo ahora.
Y esto va a llevar posiblemente, dicho sea de paso, si prospera este rechazo europeo, va a llevar seguramente a que los países como Brasil busquen más un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y aún con China. Es decir, la paradoja de este importante actor europeo, con el cual queremos sentar puentes para traerlo cerca porque hay unos asuntos valorativos e institucionales que nos interesan, corre el riesgo en su componente comercial de ser obstruido de tal manera que facilite aún más la proyección de China en la región. Entonces, los actores predominantes para nosotros en el futuro van a seguir siendo China y Estados Unidos. Son inevitables. Puede ser que sean insoportables los dos, pero son inevitables. Esto no quita que Rusia no sea un actor gravitante o que la Unión Europea no sea importante, pero matizaría eso en un conjunto de vínculos, relaciones, temas, asuntos, dinámicas muy diferentes. Muchísimas gracias, doctor. Podríamos estar horas hablando y preguntándole, y sé que podría estar también usted hablando horas, pero para ir terminando, la última pregunta que le quiero realizar y bajándola ya al caso argentino es que esta dependencia y esta situación económica argentina inestable y esta inestabilidad también de política que tiene la región, ¿no la transformaría en una dependencia hacia ese modelo? ¿Qué condiciones y qué reflexiones se puede hacer con respecto a un posicionamiento futuro de Argentina a cara de esta bipolaridad? Como para cerrar, y ya te damos las gracias y te despedimos. Ahí, Luciana, el cierre. Bueno, yo diría tres cosas. Si no incrementamos nuestros atributos materiales, seremos objetos de situaciones de mayor dependencia en el futuro de manera muy clara. Si no tenemos atributos materiales suficientes, si no nos reconstruimos materialmente, si no tenemos un proyecto que tenga en ese el eje fundamental, los límites de la acción externa se van a ver muy constreñidos. La política exterior no es una cuestión que pueda enmendar lo que la política interna no hace. Lo segundo es que en situaciones como la nuestra, pero también como la de la región, pero en un sentido más grande, después de esta pandemia con una mirada un poco más universal, yo creo que los países que no tengan un consenso ampliado en política exterior van a ver muy afectados sus intereses nacionales. Se necesita un consenso muy amplio, muy fuerte. Observe que no estoy diciendo políticas de Estado porque ese cuento de las políticas de Estado es un cuento chino que todos repiten sin ningún tipo de rubor, porque es más un dicho y una retórica que una realidad. Lo que estoy diciendo es, los pilares básicos de la política exterior tienen un nivel de consenso generacional, político, social, transversal suficiente. Va a ser muy difícil enfrentar los desafíos sin eso. Y en tercer lugar, hay un párrafo en El Príncipe de Maquiavelo donde Maquiavelo señala que
bueno, hay quienes creen que las cosas suceden por azar o por Dios. Entonces, el párrafo siguiente, Maquiavelo dice, no, lo que se necesita es virtud, ¿no? La virtud. ¿Y cómo sigue esa oración? ¿A qué apunta Maquiavelo? Y Maquiavelo dice, tener virtud es ser moderado, ser prudente y tener humanidad. Moderación, prudencia, humanidad. Entonces, yo diría que lo que necesitamos es una política exterior maquiavélica. Moderación, prudencia, humanidad. Hay que empezar a reconstruir poder y eso toma mucho tiempo, exige mucho esfuerzo, demanda mucha paciencia y hacer las cosas bien. Así que la modestia algunas veces y la flexibilidad son mejores consejeras que las políticas heroicas o los enunciados grandilocuentes. Muchísimas gracias, doctor. Coincidimos en que en este mundo incierto tenemos que no solo tener moderación y flexibilidad, sino adaptación a estos cambios, sin perder nuestros valores y nuestras creencias, ¿no? Sin perder los valores que nos representan como la democracia y los derechos humanos que usted también mencionó, para tener una política exterior de consensos, basado en estos acuerdos marcos que nosotros tenemos como sociedad. Le queremos agradecer enormemente haber compartido con nosotros más de 1 hora y media de reflexiones, de escucha activa de todos nuestros miembros de la comunidad. Nos ha traído no solo respuestas, sino fuimos abriendo varios interrogantes y varias preguntas, cuestiones de inteligencia artificial que estamos trabajando, cuestiones también de presupuesto y de rivalidades económicas que también el centro está viendo desde el ámbito tecnológico y de la innovación, como el 5G y diferentes cuestiones que también lo estamos analizando en detalle. Creemos que no solo esta creciente bipolaridad, sino que este desacople de la transición entre los focos y polos de poder entre China y Estados Unidos es evidente, que lo vamos a vivir, que lo vamos a sentir, y que conocer, creo que usted también lo dijo, conocer también la idiosincrasia, la cultura y las creencias de un hegemón y de un poder como China y de su pueblo, es importante también para poder entender también las posiciones que ellos vayan a tomar, no solo desde lo comercial, sino también desde las inversiones, desde lo financiero y todo lo que tiene que ver con el campo tecnológico. Así que le queremos agradecer un montón. Gracias también a todas las personas que se conectaron en esta charla, y en especial a los 3 coordinadores del Observatorio de Defensa y Seguridad, Melina Touros, Damián Gariglio y Alejo Sánchez Picat. Mañana seguimos con este ciclo de Conectando Ideas. Vamos a estar abordando también estos riesgos y amenazas en este mundo de incertidumbres con Andrei Servin-Pont y Rocío Giacone, dos importantes investigadores y personas de la gestión que nos van a también brindar su perspectiva y sus enfoques, como usted bien dijo, que es importante conocer el enfoque desde donde uno va a hablar y qué va a poner el énfasis en el análisis. Mañana vamos a poner más el énfasis en Latinoamérica. Creo que hoy también hablamos de Latinoamérica y es una deuda que nosotros tenemos pendiente, entender a Latinoamérica, entender cómo podemos coordinar nuestras políticas exteriores y nuestras políticas intermédicas. Así que desde ya, muy agradecidos, esta sesión está grabada, mañana va a estar publicada
en el canal de YouTube del CEPI y en las redes del CEPI, en la web del CEPI, y les agradecemos a todos y todas por estar acá, y en especial a usted, doctor Tocatlián. Las puertas de la UBA y del Centro de Estudios de Política Internacional, tanto yo como todos nuestros miembros, le agradecen y esperamos contar de nuevo con su distinguida presencia. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, doctor. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, doctor. Un placer y un lujo tenerlo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.